misión radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré acompañado en este espacio de la mano de Raúl Carlín. Bienvenido, Raúl. Hola, muchas gracias, Eric. Y yo soy Raúl Carlín y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Les recuerdo que junto con Eric y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en lo local como en lo global. Por favor, no olviden suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y seguirnos en Spotify activando la campanita para enterarse de los próximos episodios de este programa. Y para hablar del tema del día de hoy, que es competencias del futuro, nos encanta poderle dar la bienvenida a una amiga de Radix Education. Ella es Claudia Castellanos, además miembro de nuestro consejo asesor. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Primero, gracias por la invitación. Segundo, hola a todo el público. Qué gustazo poder compartir con ustedes. De verdad, un honor este espacio. Gracias, el honor es nuestro. Claudia, y justamente como lo comentábamos hace un momento, el tema de nuestro episodio del día de hoy es competencias del futuro. No sabemos cuán familiarizada esté nuestra audiencia con este concepto, así que nos encantaría que pudieras ayudarnos primero compartiendo con nosotros precisamente y la audiencia qué se puede entender por competencias del futuro. Pues comenzando porque el futuro prácticamente es hoy y a partir de este segundo lo que vamos construyendo y el segundo que sigue será pasado. Pero el asunto es qué conocimientos, qué habilidades, valores estamos o desarrollamos o vivimos precisamente para enfrentar el contexto actual. Y ese contexto actual, como sabemos, pues tiene una serie de condiciones que están marcando nuestra historia contemporánea, que son un cambio acelerado, complejo, con muchas características que finalmente nos ponen frente a muchas situaciones y muchos retos grandes, inciertos, pero que nos exigen que justo esas capacidades, esos conocimientos, esas habilidades estén enfocadas en poder enfrentar con éxito cualquier cosa que se está presentando en el momento presente y construyéndose hacia adelante. Por lo tanto, esas competencias de futuro se pueden definir como esas capacidades que tenemos todos los seres humanos y que desarrollamos permanentemente para actuar o enfrentar con éxito cualquier situación, problema, reto complejo del contexto que estamos viviendo, ¿no? En realidad existen múltiples marcos el día de hoy que nos sirven precisamente para delimitar de qué se está hablando y en qué sentido se está hablando, tanto en lo personal como en nuestra interacción con el mundo, nuestra interacción con los demás, al tiempo que existen múltiples rutas o mapas de dirección hacia los que nos podemos definir, ¿no? Entre ellos, bueno, ahorita ustedes estarán viendo en pantalla uno muy particular que me gusta mencionar porque precisamente es uno en el que Radix basa muchos de sus proyecciones educativas, que es de un autor alemán, que es Future Skills, es como la organización en la que están como compiladas todas estas competencias, y como verán, se enfoca como en tres grandes ámbitos que van muy vinculados. Por un lado, al sujeto en cuanto tal y a su desarrollo, en otro a los objetos que hay que transformar en el mundo, y en el otro a la interacción con los demás, ¿no? Pero no es el único, lo pongo solamente como ejemplo, porque el año pasado justo surgió un estudio muy interesante por parte de una organización educativa irlandesa, si quieren la próxima diapositiva, en el que hacen un análisis de los 99 marcos más importantes. Es decir, el que vimos ahorita es uno de un estudio internacional muy interesante que se proyectó. Sin embargo, existen marcos que produce desde el Foro Económico Mundial, la OCDE, la UNICEF, en fin, múltiples instancias en los que se pueden ir como
visualizando esas competencias que nos van a permitir enfrentar todos esos retos, ¿no? Y lo interesante de este estudio es que además del análisis que se hizo fundamental de esos marcos, generan unas metacategorías en las que se podrían agrupar ya cada una de esas competencias para que constituyan como ese gran mapa que nos puede orientar en cuanto a qué necesitamos desarrollar, ¿no? Entonces, este es muy recomendable, me lo van a tener ahí ya tanto en las recomendaciones que les dan y que tienen acceso, como un poquito ver esto, ¿no? Y que un poquito mañosamente utilicé los mismos colores de categorización de la primera diapositiva como para volver a enmarcarlas en cuanto a nuestro desarrollo como personas, en cuanto a esa interacción con el mundo que hay que transformar los objetos y en cuanto a la parte social, a nuestra interacción con los demás. Pero quiero hacer una mención especial a que en todos los marcos, el que está como detrás o marcando propiamente lo que caracteriza nuestra cultura actual, que es este mundo digital, la cultura digital, pues viene la necesidad o destacar propiamente lo que son las competencias digitales o la inteligencia digital. En la siguiente diapositiva pueden ver también un gran mapa en el que se engloban propiamente por otro instituto que es el DQ Institute, que es el de DQ, que hace referencia precisamente a esa inteligencia digital que va a implicar un conjunto integral de competencias que van a permitir a los individuos afrontar precisamente las exigencias, pero de un mundo marcado por la tecnología, por todos los desarrollos actuales desde el contexto tecnológico, ¿no? Y que va a ser mención especial porque finalmente son un tipo de competencias muy particulares que tienen todo otro contexto, digamos, en el cual urge desarrollar esas alfabetizaciones para permitirnos enfrentarnos a este mundo también con esa impronta digitalizada. Entonces, básicamente, esos son como grandes lineamientos dentro de los que se encuadran estos conocimientos, habilidades, valores que tenemos que desarrollar para enfrentarnos a esta incertidumbre y a estos grandes cambios que marcan nuestra vida cotidiana hoy. Muchas gracias, Claudia, por esta primera aproximación a las competencias del futuro a través, digamos, de estos 3 marcos de referencia. La verdad es que nos ayudas a mapear de manera muy prístina, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede entender con este concepto que no necesariamente, con el que uno no necesariamente está tan familiarizado y que de repente, bueno, no sé si a la audiencia le pasa, por favor, pónganlo en comentarios, pero a mí me salta un poco la cabeza cuando hablamos de competencias del futuro. Esa palabrita del futuro ya me genera, en realidad me genera emociones encontradas, pero quiero centrarme en eso, Eric, y remarcar esta definición muy ilustrativa de competencias del futuro que nos ayuda a esbozar Claudia, ¿no? Conocimientos, actitudes, valores y habilidades que tienen por objeto preparar a los aprendices para prosperar frente a un futuro incierto. Y ya cuando le ponemos a la palabra futuro ese apellido, todavía me genera más emociones, ¿no? El apellido de incierto, que de entrada podría parecer obvio que el futuro en general es incierto, pero yo le pondría otros adjetivos, ¿no? Que podrían ser complejo, que también usó esa palabra Clau, o podría ser incluso el adjetivo desafiante, ¿no? Erika, a lo largo de estos episodios ya del programa hemos diagnosticado, y déjenme ponerlo así sin parecer demasiado pesimista, las múltiples crisis, ¿no? A las que se van a enfrentar los eventuales adultos en 3, 5, 10 años. Justo a eso, ¿no? Un mundo incierto, cambiante, desafiante. ¿Cómo ves, Eric, estas pues habilidades que deberíamos estar desarrollando todos hoy y que en ese sentido no sé si piensas que ya vamos tarde? Cuéntanos un poco de eso y cómo desarrollarlas en los eventuales adultos del mañana. Oh, gracias, Raúl. Y primero que nada, o sea, Claudia, bienvenida. Estoy súper emocionado de tenerte aquí. O sea, siempre encantado de conocer todos estos marcos y toda esta forma de ver la educación desde otra perspectiva, ¿no? Creo algo que me causa mucho ruido, como comenta Raúl, es que si vemos esto y de repente lo vemos al día a día de lo que hace una escuela, de lo que hace alguien que está en mecánicas de formación, como que si tratáramos de poner en un salón de clases en 60 minutos qué competencias estamos desarrollando, híjole, nos quedamos a lo mejor con 1 o con 2, cosa de las múltiples que está poniendo aquí Claudia con los diferentes marcos.
Entonces sí me causa mucho ruido, porque, o sea, seguimos en la escuela aprendiendo muchísimas cosas de memoria que de repente no nos van a ayudar para desarrollar capacidades del futuro, ¿no? Entonces es mucho, trabajamos con un sistema educativo de hace 200 años, trabajamos con mecánicas de que tienes que estar en la escuela 7 horas al día, trabajamos que tienes que estar 22 años dentro del sistema educativo para realmente tener un futuro prometedor. Y lo que nos está compartiendo aquí Claudia, de repente son otro tipo de competencias que no realmente se desarrollan en el salón de clases, ¿no? Que es algo que quiero ver un poquito más con Claudia, de cómo podemos apoyar a nuestra audiencia, sobre todo también a los padres de familia, a los diferentes docentes que ahora están con esta idea de la nueva escuela mexicana, que podemos platicar de eso, y ver cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Cómo de repente toda esta mecánica de autogestión, cómo esta mecánica de aprender cosas y comenzar a aprender sin que tengas a alguien detrás de ti, autogestionarte, ¿cómo lo logramos? O sea, ese es algo muy, muy, muy interesante. Pero creo que ahí reta principalmente al sistema educativo, reta a la forma como estamos acostumbrados, ¿no? Y quiero hacerlo muy enfáticamente cómo estamos acostumbrados, principalmente los papás, a tratar a nuestros hijos, en qué esperamos que ellos aprendan y cómo aprendan, ¿no? En cuatro paredes, con un docente, cuando eso está cambiando y debería de cambiar para poder complementar estas competencias. Pues bueno, vamos a seguir platicando de esto, Claudia, contigo. Estoy muy emocionado aquí. Adelante, Raúl. Gracias, Eric. Sí, definitivamente. Yo de esta primera, digamos, intervención, conversación, retomo la palabra futuro, ¿no? Creo que me quedo con esa palabra porque nuestros sistemas educativos creo que son buenos, no sé si bueno sería la palabra, pero digamos eficaces en mirar hacia atrás. O sea, que también es importante entender nuestro pasado, acercarnos a él, aproximarnos a él de una manera saludable, inteligente. Pero creo que un poco está quedando más flojo en la parte de mirar hacia el futuro, de diagnosticar el futuro, de predecir el futuro y el mundo que van a estar viviendo los estudiantes que hoy están precisamente en la escuela, ¿no? Pero precisamente vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora quiero invitarlos a nuestra sección Dos Mentiras, una Verdad. Dos mentiras, una verdad. Y en esta sección la dinámica es la siguiente. A continuación haré básicamente una pregunta que tiene 3 posibles respuestas. 2 de ellas serán mentira y una será verdad. Y aquí quiero contarte, Clau, que le preguntamos a nuestra audiencia precisamente sobre los perfiles de las habilidades futuras, un poco lo que nos has ayudado a entender hace un momento, para que pudieras tener un mapeo de cómo llega nuestra audiencia a este episodio, ¿no? Y de todo lo que están aprendiendo hoy junto con tu mano. Entonces, la pregunta es, de acuerdo con nextskills.org, los perfiles de habilidades futuras son, opción A, relacionadas a la cooperación, relacionadas a la alfabetización digital y relacionadas a la innovación. Opción B, las relacionadas a la organización, relacionadas al objeto y relacionadas al desarrollo personal. Y opción C, relacionadas a la comunidad, relacionadas a la autorrealización y relacionadas a la otredad. Entonces, Eric, cuéntanos qué contestó nuestra audiencia ante este quiz. Gracias, Raúl. Creo que se vuelve complicado habilidades futuras y creo que muchas de repente caen, pero bueno, la mayoría de los que nos están escuchando, las mayoría que participaron en las diferentes dinámicas en Instagram y en Facebook y en todas nuestras redes sociales, compartieron que el 66% respondió seleccionando la número 1, y la número 2 y la número 3 hubo un empate, 16% cada una en cierta forma, pero Raúl, ¿cuál es la verdad? La 2, como las personas que ya escucharon a Claudio hace un momento, era la verdad. En esta ocasión tuvo una votación minoritaria, pero bueno, vamos aprendiendo juntos sobre esto, ¿no? Y la respuesta correcta, como les decía, es que según NextSkills hay 3 perfiles de habilidades futuras. Una son las relacionadas a la organización o las relacionadas al mundo, que básicamente pueden englobarse ahí, por ejemplo, la comunicación, la cooperación, dar sentido, ¿no? Conciencia social, entre otras. Básicamente las habilidades que nos permiten relacionarnos con el otro, ¿no es cierto? 2, que son las relacionadas al sujeto, que tienen que ver con las habilidades de desarrollo personal, por ejemplo, la autoeficacia, la ética, la autodeterminación y otras. Y por último, las relacionadas al objeto, ¿no? Por ejemplo, la innovación, la literacidad digital, el pensamiento de diseño, etcétera.
Y Claudia, estos perfiles, bueno, tú nos has ayudado a presentarlos, los vimos en distintos marcos de referencia, metacategorías de competencias del futuro y demás. Quiero hacerte 2 preguntas en este sentido, con la salvedad de que también nos quieras ir añadiendo otras cosas relevantes sobre este tema. Pero las que te quiero proponer son las siguientes. ¿Cuál sería, dirías tú, la relevancia de estar desarrollando estas habilidades hoy versus qué perdemos, ¿no? Cuando no las desarrollamos, cuando no ponemos atención a ellas? Y por otro lado, ¿cómo ves, un poco lo estábamos comenzando a platicar, a los sistemas educativos actualmente con respecto a las competencias del futuro? ¿Qué sí hace hoy, qué no hace, qué hace falta? Bien, bueno, me voy a permitir primero regresar a la pregunta y a dónde está la verdad. En realidad me gustaría hacer como un matiz importantísimo, ¿no? La pregunta que se hizo dentro de un marco muy particular, que es el de Next Skills, ¿no? Que es un estudio interesantísimo, muy importante. Sin embargo, yo sí los remitiría al documento, al segundo documento, al de Scoping Review of Future Skills Frameworks, que es este documento que analiza los 99, precisamente porque al plantear las 9 metacategorías nos ayuda a encuadrar, porque si nos fuéramos marco por marco, por ejemplo, si te vas al de la brújula de la OCDE, te va a marcar unas. Si te vas a las competencias de futuro que se relacionan directamente con el ámbito laboral del World Economic Forum, te va a marcar otras. Sin embargo, esta labor de tratar de encontrar un marco unificador que bajo ciertas metacategorías te puede dar las pistas de por dónde, es muy enriquecedor, y ustedes ya tienen acceso a él gracias a que se los va a facilitar la misma página ahorita a través de la brújula. Entonces, nada más quiero hacer como un énfasis de estos marcos, esas metacategorías, cuáles son, que son en cierta forma donde se engloban las habilidades de pensamiento superior, y esto es muy importante pensar lo que estamos haciendo desde la escuela, precisamente para ayudar a que los individuos, las personas puedan analizar, evaluar y crear información, ¿no? Y ahí se engloban habilidades como toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento crítico. Entonces, exactamente es hacia dónde se está dirigiendo dentro de educación, esa forma de educarnos para desarrollar, aprender con H, conocimientos, y desarrollar este tipo de pensamiento crítico, ¿no? Sistémico. Por otro lado están las habilidades de diálogo. Sabemos que de las famosas y originales 4 Cs, la comunicación, la colaboración son esenciales porque vamos a enfrentar retos que implican ese compromiso comunitario. Y aquí conecto con lo que preguntabas un poco del contexto de la 4T. Es sumamente importante partir precisamente de estas habilidades que faciliten colaboración, comunicación efectiva con otros, comenzando desde la escucha y poniendo muchísima atención desde el aula, la escuela, la comunidad, a quiénes somos y cómo tenemos que precisamente relacionarnos para atender juntos y dar solución a los problemas que está enfrentando nuestra comunidad, ¿no? Y en eso Radix es sumamente puntual en cuáles son los procesos que tendrían que seguirse para desarrollarnos en ese sentido, ¿no? Una tercera metacategoría es esta alfabetización digital STEM, que ya hablé un poco, y que no es otra cosa que cómo vamos evolucionando en cuanto a ciencia, tecnología, ingeniería y las capacidades para utilizar herramientas digitales. Y eso, dentro de esta cultura digital que estamos hablando, que hace falta desarrollar inteligencia digital para enfrentar y para saber utilizar las tecnologías que están transformando nuestro presente y nuestro futuro. Y no hemos hablado, seguro se lo dejo aquí a Eric o a ti, hablar del impacto de la inteligencia artificial y cómo tendríamos que desarrollar desde el pensamiento computacional hasta las habilidades para convertirla en nuestra herramienta para aumentar la capacidad y el poder de crear nuevos y mejores futuros, viene de la mano de todas estas competencias que vienen detrás, ¿no? La otra metacategoría obviamente son los valores. Si no tenemos unos marcos y unos principios y unas creencias que guíen el comportamiento, también comenzando por poner límites precisamente a la tecnología y a una serie de organizaciones sociales que están surgiendo y de rehumanizarnos para mirar al otro también con todas las necesidades que nos está presentando este futuro desde situaciones como la migración, etcétera. Entonces, ¿de dónde partimos? ¿No? Esos valores son fundamentales. La quinta metacategoría, que es la de autogestión, es parte de nosotros. Y aquí, profesores, maestras, maestros, lo más importante siempre es considerar que estas competencias no son teoría, se viven, ¿no? Y que si estamos hablando que la escuela sea un punto de partida en
colaboración precisamente con las familias, es porque los primeros que tienen que tener este cambio de mentalidad y este pensar desde otro lugar son los mismos padres, los mismos profesores, desarrollando todas estas competencias para precisamente poder ser modelo de nuestros propios hijos y las nuevas generaciones, ¿no? Esta autogestión comienza evidentemente con nosotros. La otra metacategoría de aprendizaje a lo largo de la vida es o desaprendo y vuelvo a enfrentarme a un presente y futuro diferentes, que eso es lo que pasa, y entonces no estamos. Qué bueno que el pasado nos sirva para tener ese contexto, esas bases, esos valores y esas tradiciones que nos sirven de punto de partida y de referencia. Sin embargo, estamos enfrentando algo incierto y desconocido que requiere que nosotros desarrollemos en otro sentido que no era el pasado, sino nuevas formas de enfrentarnos a estas oportunidades. Habilidades empresariales, ojo, aquí siempre hago un énfasis, a veces se nos olvida de que parte de la función de la escuela y de la preparación va directamente vinculada al futuro laboral. Y a veces como que eso ni siquiera se plantea. Y ese presente laboral, justo por la intervención de inteligencia artificial y tecnologías, se está transformando radicalmente. Hay profesiones en las que entra el alumno y cuando sale a los 4 años, ya es obsoleto lo que aprendió. Por ejemplo, voy a hablar, ¿no? en carreras de tecnología, justo cada año, 8 meses, por ley de Moore, va cambiando y evolucionando la tecnología. A los 4 años que sale el chavo, ya ni siquiera utilizó en sus laboratorios tecnología del día, ya era obsoleta. Ahora imagínense la necesidad para integrar muchos conocimientos en cambios de biotecnologías, de nanotecnologías, de tecnologías de la información, etcétera, que se van moviendo impresionante, una velocidad impresionante. Entonces, necesitamos precisamente no desvincular de la universidad ese terreno laboral. Educación superior es finalmente hacia donde estamos caminando, y también educación tecnológica y todas. O sea, estamos cambiando y evolucionando a una velocidad que exige que desaprendamos, reaprendamos y que también tengamos estas conexiones con un mundo laboralmente en transformación. Las últimas 2 metacategorías, liderazgo, todo lo que tenga que ver con que ayude a individuos a guiar, a inspirar y a motivar a los otros. Y ahí como profesores somos los primeros agentes de cambio. Ese liderazgo nos compete. Por lo tanto, tener esa visión de futuro nos compete. Estar atentos a las tendencias y a las transformaciones es parte de la labor que tenemos que desarrollar desde la escuela. Por último, la condición imprescindible, y están agrupadas una serie de habilidades dentro de esta metacategoría, es la flexibilidad. Si estamos transformándonos, cambiando permanentemente para enfrentar retos desconocidos, múltiples y que por primera vez están presentando a la humanidad, tenemos que tener esas habilidades de adaptabilidad, de multitarea, de agilidad, y aquí además entran las funciones ejecutivas, ¿no? Que son las que vienen dentro de las escuelas. Entonces, rápido, con esto cierro, que creo que ya se englobó todo. ¿Cuál es la relevancia? Tener esa capacidad de enfrentar lo que viene, con toda la complejidad y con todas las oportunidades que implica. Y la segunda, ¿cómo se promocionan? Existen múltiples marcos internacionales, ahí ya tenemos un documento que sintetiza en metacategorías todas esas competencias. Por otro lado, muchas empresas, dentro de las exigencias de contratación, pues básicamente están ahorita solicitando 2 grandes áreas. Una es la de soft skills, o las de con todo lo que implique, y la otra son las competencias digitales. Y son ya condiciones en las que desafortunadamente, si no llegan con esas habilidades, esos conocimientos desarrollados, pues son excluidos de entrada. Entonces estamos hablando de una necesidad realmente de desarrollo para que haya una integración real con esos futuros, ¿no? Y también hay muchas iniciativas educativas particulares que están precisamente poniendo o basando sus modelos educativos sobre estas competencias. En fin, en el discurso educativo creo que todavía falta ponerlo sobre la mesa, pero eso es precisamente lo que están haciendo ustedes, cosa que les agradezco muchísimo. Gracias, Clau. Híjole, estamos aprendiendo un buen de cosas el día de hoy. La verdad es que me quedo reflexionando en torno, por ejemplo, a la idea de que el futuro nos está alcanzando todos los días, ¿no? Creo que lo vienes también diciendo desde el momento 1, y yo, algo que se me vino a la mente fue mucho marzo 2020 y la pandemia, ¿no? Como creo que fue sí, una sacudida, ¿no?
backlash, así, un latigazo de la realidad que de repente nos dejó desnudos nuestros sistemas educativos, ¿no? Pero también eso me llevó a pensar cómo, por ejemplo, en Radix estábamos por entrar, y ahí también quiero compartirlo con la audiencia, comenzar a implementar un programa en Tamaulipas, justamente de formación docente, que hoy ya, pues sí, ya tenemos más de 3 años ahí, ha rendido sus frutos, pero que estaba pensado completamente en otro contexto, para otro mundo, el mundo que ahora le llaman el mundo pre-COVID, ¿no? Whatever that means. Y en una semana tuvimos que adaptarlo absolutamente todo, porque había llegado la pandemia y porque había que migrar, no solo, digamos, el canal en el que iba a suceder, digamos, el programa de formación, sino propiamente cambiar el programa de fondo, ¿no? Y comenzamos, de hecho, a utilizar uno de los frameworks que tú compartiste aquí, Clau, el DQ framework, ¿no? En donde estábamos conscientemente ayudando a los maestros a que fueran capaces de diseñar, adaptar, organizar, compartir conocimientos a través de contenido digital y herramientas tecnológicas. Eso en un contexto en el que, tú sabes, las escuelas de México en general no adolecen de internet, de conectividad, de acceso a tecnología, y poco a poco creo que la pandemia, insisto, fue uno de esos eventos que sacudió a todo el globo, que nos recordó la importancia de intentar, a pesar de los pronósticos, irle ganando al futuro, ¿no? Entonces, con eso me quedo reflexionando así, eso pulula por mi mente. Pero Eric, quisiera que nos contaras también qué otras maneras tiene Radix de trabajar estas competencias del futuro. Pues para poder trabajar competencias del futuro hay que conocerlas, y creo que tener a alguien como mentor y como consejera como Claudia, creo que es el primer paso, ¿no? Entonces los invito a que se pongan en contacto con ella. Es impresionante lo que pueden aprender y lo que hemos aprendido nosotros, ¿no? Y yo creo que también esta parte que con Claudia lo he visto mucho, ¿no? El retar lo que estamos haciendo, qué tan válido es o no, o cómo está beneficiando o no la educación de los estudiantes, de los docentes o de cualquiera que se topa con Radix, ¿no? Pero mucho también lo que he aprendido con Claudia es ver internamente el desarrollo de las competencias, y una parte importante que destaco de lo que dijo Claudia es llevar de la teoría a vivirlo, ¿no? Mucho de lo que estamos aprendiendo todavía es teórico, todavía no aplica al día a día, y creo que es algo importante llevarlo a la práctica, ¿no? Recientemente platicaba con un amigo muy buen amigo de hace muchos años, que en Monterrey, me decía, platicamos de inteligencia artificial, de ChatGPT, y me decía, no me funcionó, yo lo utilicé y no me funcionó a mí. Y digo, no es que no te funcione a ti, o sea, es que lo tienes que usar cada día para que aprendas a ver cómo funciona, ¿no? Y ver, o sea, el potencial que tiene para hacerte más eficiente en muchas cosas, ¿no? Él lo veía como que no, es algo que no lo necesito, no me va a afectar. Y yo le decía, esto te va a afectar enormemente, ¿no? Y después de una hora de platicando, se quedó totalmente impresionado de todo lo que viene y todo lo que está cambiando en este momento inteligencia artificial, que comenzó este año, ¿no? Entonces, esta parte que también menciona Claudia en cuestión de la flexibilidad, cosas, marcos que de repente por 4 años y medio vemos en la universidad, y de repente salimos y ya es algo totalmente diferente. A mí me pasó, yo estudié el MBA y resulta que en el 2008 una crisis financiera que te cambia por completo los modelos económicos que había estudiado. Entonces fue así como que, ¿para qué aprendí el modelo de bancarrotas de este cuate y ya no existe? ¿No? Entonces hay que ser muy flexibles para sacar estas habilidades que Claudia menciona. Las repito de nuevo, las más importantes, se mencionan muchísimas, pero esta parte, yo creo que tanto para el docente como tu día a día, como papá, como alumno, como estudiante, comunicación, colaboración efectiva, escucha, autogestión, liderazgo, flexibilidad, creo que son las más importantes que estuve escuchando, Claudia, aunque hay que ver cada una de las que menciona. Ponle pausa ahorita a Spotify, donde nos estás escuchando, regresa, vuelve a escuchar lo que dice Claudia, y lo tienen que escuchar 20 veces para ver cómo esta información que nos da entra en nuestro día a día. Pero bueno, vamos ahorita a una recomendación del día y regresamos. Para profundizar sobre las habilidades del futuro, te recomendamos revisar a Scoping Review o Future Skills Frameworks. Esta revisión de alcance utiliza el análisis temático y el análisis de redes sociales para desarrollar metacategorías que ofrecen una visión valiosa del campo para informar la conceptualización de las habilidades del futuro.
Visita Taylor & Francis online e ingresa el título para conocer el artículo completo. Pido la palabra. Vamos a nuestro Pido la Palabra del día de hoy. Y en esta sección, como saben, ponemos sobre la mesa una pregunta o una situación hipotética que nos invita a reflexionar en la temática del día o dar solución a ella. Y la pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente. Imagina que en 3 años la automatización y la inteligencia artificial han avanzado tan significativamente que convivimos con robots en la cotidianidad. ¿Cuáles serían las estrategias más efectivas que podemos implementar en la actualidad para garantizar que adquirimos las habilidades necesarias para enfrentar dicho contexto? Y Eric, sé que la audiencia también contesta este Pido la Palabra. ¿Qué nos dicen hoy? Hubo muchas contestaciones, muchas respuestas, pero voy a compartir 2 particularmente. Una de Jessica Salinas, 942, que nos comparte que tenemos que pensar de cómo enseñar a programar a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros niños, como si fuera un segundo idioma. No es aprender inglés ahora, es aprender este idioma tecnológico. Y también Katy Morad nos plantea reconocer cómo humanos siempre hemos evolucionado y la tecnología nos puede ayudar a evolucionar con la tecnología, es lo que plantea, ¿no? Los invitados a participar en estas dinámicas, saben que salen en Instagram, durante la semana van a ver ahí varias, estamos en @RadixEducation, ahí nos pueden encontrar. Gracias, Eric. Yo ante este Pido la Palabra, digamos, me quedé pensando en 2 cosas. Uno, por supuesto, es que yo destacaría que tenemos que trabajar y aprender, como se ha venido diciendo aquí, sobre tecnología, sobre competencias del futuro, sobre inteligencia artificial, porque es un mundo que incluso esos 3 años que estamos poniendo ahí en la situación hipotética se ven bien lejanos, y al contrario, yo creo que ya están a la vuelta de la esquina, si no es que ya estamos conviviendo de una u otra manera con este nuevo mundo. Pero dos, sí me quedo pensando y quiero escuchar qué piensa Claudia sobre esta reflexión. Que yo destacaría quizá precisamente más las competencias relacionadas al sujeto, ¿no? Aquello que precisamente nos caracteriza como seres humanos, esa capacidad, sí, de desarrollar autoeficacia, autoconciencia, la capacidad de entender nuestras ideas y nuestras emociones, de comunicarnos con el otro, sí, insisto, la empatía, todo aquello, la motivación que nos vuelve humanos y que nos diferencia, digamos, de otros seres vivos y no vivos, déjenme ponerlo así, creo que quizá vaya a ser precisamente un diferenciador o un valor agregado en el futuro cercano, pero quiero, insisto, escuchar qué tiene que decir Claudia sobre esto y que se pidió la palabra, por supuesto. No, buenísimo, Raúl. De hecho, suscribo lo que dices. O sea, tenemos que tener mucha claridad dentro de este contexto que estamos viviendo. A ver, la complejidad implica que estamos en un ecosistema con múltiples factores que hacen necesario que pongamos atención, los sepamos relacionar, les demos sentido, proyectemos soluciones, pero dentro, creo que de algo fundamental que es eso. O sea, jamás olvidar que el centro o el eje primordial en estas relaciones es precisamente lo humano, ¿no? O sea, ese encuentro personal dentro de múltiples, digamos, capacidades aumentadas que te brinda esa tecnología o ese entorno robótico, no solamente en un sentido de automatización mecánica, o sea, porque uno dice robots, un robot es la lavadora, es decir, si tiene un ciclo automático con un chip ahí integrado y tienes un robot, ¿no? Y ya, punto, ¿no? Pero sino decir, oye, y la lavadora cuando surgió, ¿desplazó alguna sección de un sector laboral? Sí, y lo mismo ocurrió con un tractor automatizado, ¿no? Porque ahora ya sabemos que también hay farmbots, ¿no? Y hay toda una industria robótica que está generando nuestra alimentación. ¿Y ahí qué pasa con las personas? Y empezamos a hacer conexiones donde lo que no tenemos que perder en el centro o en la esencia de ese ecosistema es precisamente el ser humano en relación con el ser humano en cuanto a cómo se va a desarrollar a sí mismo, pero con un sentido, con una interacción con el otro, con el encuentro con los demás, ¿no? Que me parece súper interesante. Y ahí quiero retomar y vincular contigo, poniendo eso que dijiste al centro, los 2 comentarios de nuestros participantes, ¿no? El de Jessica Salinas es súper interesante, dice, como propuesta que a los niños se les deje enseñar a programar, efectivamente, o sea, hay que partir me voy un pasito más atrás, ¿no? De lo que Janet Wick llamaba
pensamiento computacional. O sea, es precisamente entender la intervención de todo el mundo o el entorno tecnológico en relación con el ser humano y cómo uno empieza a decir, aprender a programar, ¿qué implica? Pues de entrada, que en ese pensamiento computacional comienzas a entender qué patrones hay en la realidad, hacer abstracciones y hacer síntesis para poder entender digamos, un pensamiento algorítmico que te permita relacionarte o programar o decir cómo tendrían que ser esas intervenciones robóticas en relación con los humanos. Y aquí hablando del futuro, sabemos que vienen androides, o sea, sabemos que, en fin, o sea, va a haber interacciones con nuevos modelos, digamos, robóticos, que en qué sentido van a complementar, agregar valor al humano. Y voy a poner un ejemplo muy particular. Uno de los grandes retos que tenemos por la inversión de la pirámide poblacional, lo sabemos, es precisamente que vamos a tener que atender y tener que generar muchos espacios nuevos para adultos mayores, ¿no? Entonces, tanto repensar la economía y cómo ellos van a tener que extender ese tiempo de participación laboral, como por otro lado los cuidados, cuando ya no sean capaces de vivirlos por ellos mismos. ¿Ustedes saben cuál es la competencia principal entre Honda y Toyota? No son los automóviles, son los robots cuidadores, son los robots de cuidado que van a tener que atender en los últimos momentos a las personas, que curiosamente, ¿por qué? Porque también no alcanzan, pongo el caso de Japón, no alcanzan a lo mejor a cuidar, porque la pirámide ya está invertida, hay más gente mayor que gente joven que está focalizada en el campo laboral y por lo tanto estaba descuidado eso y por eso se centraron en elaborar estos robots de atención y de cuidado. Pero eso suena como todavía raro y lejano y aparte no humano, Raúl, porque bueno, pues un robot es un robot y aunque les pongan caritas horribles que se distorsionan cuando hablan y están procurando que sigan los gestos, ojo, hay toda otra línea de desarrollo robótico que es el desarrollo de las emociones, pero esto ya está conectando con otro terreno, no solamente ese contacto físico, es el contacto emocional y eso está a través de los chatbots y la inteligencia artificial y aquí conecto con un tema que también le apasiona a Eric, ¿no? Que es precisamente esto, estas interacciones y cómo se dan y qué sentido tienen. Ojo, si estamos desarrollando canamigos, es decir, chatbots que están vinculados con la educación y que se van a encargar de dar un seguimiento personalizado a los chavitos para resolverles sus dudas en tiempo real, con un tono súper amable, con la respuesta correcta, con una sabiduría que nos rebasa por mucho porque tiene incrustado en su memoria lo que se ha escrito en Wikipedia, al menos hasta el 2021, y ahora está conectado en tiempo real, ¿a quién va a preferir? ¿O por qué preferiría un niño preguntarle al profesor si tiene a su amigo chatbot amable y que le cuenta chistes y le pone 20 ejemplos y no uno? ¿Cuál será entonces el reto humano o cuál será entonces el papel de nosotros como profesores o padres de familia, o me da igual, frente a realidades tecnológicas que finalmente son algoritmos? Por eso yo hablaba de, ojo, enseñemos pensamiento computacional para que todas las nuevas generaciones entiendan que no se trata ni de personas ni de seres vivos, como podría ser una mascota, que interactúan con nosotros desde otros ámbitos, sino de secuencias numéricas, lingüísticas, algorítmicas, estructuradas, que simulan una atención y un contacto humano, pero no lo son. Lo dejo así como nada más en el papel y ya nada más termino, perdón, siempre me extiendo, con el comentario de Katy Murad. Dice, reconocer así como la humanidad evolucionamos, quien plantea, reconocer que así como humanidad evolucionamos, la tecnología lo hace con nosotros. Pues acabamos de ver una muestra muy simple de cómo van dando estos saltos las tecnologías, o sea, por eso se llaman tecnologías exponenciales, que nos van a generar contextos totalmente alternativos, donde vamos a tener que encontrar nuestro lugar como creadores y como espacios de relación dentro de nuevas realidades. No hablemos ya del metaverso y de muchos otros ámbitos de interacción que también van a modificar o están modificando la forma de aprender y enseñar, como por ejemplo realidad aumentada, realidad virtual, etc. Claudia, muchísimas recomendaciones, muchísimas cosas que vienen alrededor y creo que algo que comentas tú lo habíamos comentado en una comida que tuvimos, de esta parte de el algoritmo del sentimiento, ¿no? El que de repente contesta con todo el sentimiento. Hicimos, para los que no estuvieron ahí con nosotros, disfrutando una muy buena comida con Claudia
En esa ocasión le preguntamos a un bot, básicamente, ¿cómo se llama? Oye, me enojé con mi pareja, ¿qué debería hacer? Y la primera contestación del bot tiene que ver con, ay, lo siento mucho, me imagino que te sientes súper mal. Y fue el primer párrafo únicamente de confort, y ya después sugerencias de cómo mejorar la relación con tu pareja, ¿no? Y lo veíamos con Claudia y decíamos, esto está más allá, esto está evolucionando demasiado, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas cosas para aprender. Y pues bueno, yo soy Eric Ramírez. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros, por escucharnos a todos ustedes, por escucharnos el día de hoy. Este es el programa de Radix Education y continuamos. Muchísimas gracias. Y yo soy Raúl Carlín y este ha sido precisamente un episodio más de este programa, La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Ha sido un placer enorme, no saben cuánto he aprendido yo, estoy seguro que también la audiencia. Muchas gracias, Clau. Vuelve pronto, por favor, esta es tu casa. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Fue un placer y quedo a sus órdenes para cualquier duda de proyecciones de futuro. Gracias por todo. Tu Twitter, nada más, Claudia, compártanos porque es súper interesante. Bueno, mi cuenta es @hackerpedagogy y es en realidad la única red social que utilizo, así es que cualquier otra cosa, con gusto les pueden compartir mi correo electrónico y además me encuentran siempre en Radix. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos. Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.